Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, en una edición especial, en un video bastante más largo de lo común, vamos a estar repasando los 100 peores fichajes de la historia del fútbol. Me voy a basar en cuanto a parámetros, en el dinero que se pagó y en el rendimiento que tuvieron estos jugadores. No van a estar ordenados en un ranking, sino evidentemente voy a ir yendo desde los jugadores que menos dinero se pagaron hasta los que más se pagaron, que terminaron siendo malos fichajes o en muchos casos realmente un fracaso. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y que me digan qué otros fichajes faltaron, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a glaciarles la rosca en la Liga Vivenger oficial del canal. Una liga en la cual van a poder participar, entran al link, se registran y ya se arman su equipo. Y van a comprar y vender jugadores para participar. Del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de los equipos de España. Al final del torneo hay premios, hay camisetas para el que más puntos sumó, hay camiseta para el que hizo la mejor fecha. Y lo mejor de todo es que van a perder contra mí. Así que están invitados a participar y obviamente me ayudan bastante. Comencemos con el fichaje número 100. El lateral derecho Álvaro Odriozola, quien en la temporada 2018-2019 llegaría a Real Madrid a cambio de 32 millones de euros proveniente de la Real Sociedad. Solamente iba a jugar 49 partidos, iba a marcar 3 goles y dar 9 asistencias. Se iría a préstamo a Bayern Múnich, luego también a la Fiorentina, y en 2023 lo venderían a la Real Sociedad a cambio de solamente 3 millones de euros. Sadio Mané iba a jugar una temporada en Bayern Múnich, proveniente del Liverpool, a cambio de 32 millones de euros. 38 partidos jugó, 12 goles marcó y dio 6 asistencias para que en 2023 lo vendan al Al Nassr a cambio de 30 millones de euros. Wilfred Bony, el delantero marfileño, llegó a Manchester City en la temporada 2015-2016, proveniente del Swansea City a cambio de 32.300.000 euros. Solamente jugó 32 partidos y marcó 10 goles antes de volver al Swansea en 2017, pero a cambio de solamente 13 millones. Memphis Depay en la temporada 2015-2016 iba a ser nuevo refuerzo de Manchester United. 34 millones de euros le pagaron al PSV. 56 partidos, 7 goles y 6 asistencias fue lo que jugó antes de que se marche al Lyon a cambio de 16 millones de euros en la temporada 2017. Arda Turán llegó a Barcelona desde el Atlético Madrid a cambio de 34 millones de euros en la temporada 2015-2016. 55 partidos, 15 goles y 10 asistencias fue lo que estuvo allí, hasta que en el 2018 se fue al Başakşehir y posteriormente se iría libre al Galatasaray en el año 2020. Alexis Sánchez en la temporada 2017-2018 iba a llegar a Manchester United proveniente del Arsenal. El valor de la transferencia fue 34 millones de euros, más allá de que después lo que terminó siendo fue un intercambio por el armenio Henry Mkhitaryan. Solamente iba a jugar 45 partidos, 5 goles y 9 asistencias antes de que en 2019 se termine yendo libre al Inter de Milán. James Ward-Prowse iba a llegar proveniente del Southampton a West Ham a cambio de 34.800.000 euros en la temporada 2023-2024. 53 partidos y 7 goles después lo terminaron cediendo al Nottingham Forest y ha vuelto ya debido a que no tuvo mucha continuidad. Arjen Robben llegó a Real Madrid proveniente de Chelsea a cambio de 35 millones de euros en la temporada 2007-2008. 65 partidos, 13 goles y 14 asistencias fue lo que jugó allí, hasta que en 2009 se lo vendieron a Bayern Múnich a cambio de 25 millones de euros. Jackson Martínez iba a llegar al Atlético Madrid proveniente del Porto a cambio de 35 millones de euros en la temporada 2015-2016. 22 partidos y solamente 3 goles fue lo que estuvo allí, hasta que en 2016 se lo vendieron en 42 millones de euros al Guangzhou Evergrande de China. Christoph Piatek llegó desde Genoa al Milan en la temporada 2018-2019 a cambio de 35 millones de euros. 41 partidos y 16 goles es lo que iba a jugar allí el polaco, hasta que en el año 2020 se lo iban a vender al Hertha Berlín por 24 millones de euros. Morgan Schneiderlin, el volante francés, iba a llegar a Manchester United en la temporada 2015-2016 proveniente de Southampton a cambio de 35 millones de euros. 47 partidos y un gol fue lo que jugó en el United antes que en 2017 se lo vendan al Everton por 23 millones de euros.
Nicolás el Puma Anelka iba a llegar al Real Madrid en la temporada 99-2000 proveniente del Arsenal. 35 millones de euros iba a pagar el Real Madrid por un futbolista que solamente iba a jugar 32 partidos, marcar 7 goles y dar 3 asistencias. A la temporada siguiente se lo vendieron al Paris Saint-Germain en 34.500.000 euros. Fabio Vieira llegó desde el Porto al Arsenal en la temporada 2022-2023 a cambio de 35 millones de euros. 49 partidos y 3 goles después, hoy en día se encuentra nuevamente a préstamo en el Porto. Vitolo llegó desde Las Palmas al Atlético de Madrid en la temporada 2017-2018 a cambio de 35.600.000 euros. Solamente iba a jugar 101 partidos e iba a marcar 7 goles. Un jugador que se la pasó lesionado y pasaría por muchos equipos hasta que finalmente iba a quedar libre en el 2024. El central francés Clément Lenglet iba a llegar desde Sevilla a Barcelona en la temporada 2018-2019 a cambio de 35.900.000 euros. 160 partidos y 7 goles después, un jugador que nunca se terminó de adaptar del todo a Barcelona y mostró la mejor versión que habíamos visto en Sevilla. Se iba a ir a préstamo al Tottenham, al Aston Villa y hoy en día está a préstamo en el Atlético de Madrid. Geoffrey Kondogbia iba a llegar desde el Mónaco al Inter de Milán a cambio de 36 millones de euros en la temporada 2015-2016. 56 partidos iba a jugar y solamente 2 goles antes de que en el 2018 se marche al Valencia a cambio de 22 millones de euros. Julian Draxler iba a llegar desde el Wolfsburgo al Paris Saint-Germain en la temporada 2016-2017 a cambio de 36 millones de euros. 198 partidos, 26 goles y 35 asistencias es lo que jugó en París antes de marcharse en 2023 al Al-Ahly de Qatar a cambio de 9 millones de euros. André Gómez iba a llegar desde el Valencia al Barcelona en la temporada 2016-2017 a cambio de 37 millones de euros. 78 partidos, 3 goles, 4 asistencias antes de vendérselo al Everton en 25 millones. Charles de Ketelaere, el volante belga, iba a llegar al Milan desde el Brujas a cambio de 37 millones y medio de euros en la temporada 2022-2023. 40 partidos, ningún gol y una asistencia. Fue lo que jugó allí antes de marcharse al Atalanta en 2024 a cambio de 22 millones de euros. Matías Caldara iba a llegar desde la Juventus al Milan a cambio de 37.740.000 euros en la temporada 2018-2019. Solamente 3 partidos iba a jugar en el rosonero antes de volver al Atalanta, pasar a préstamo por el Venecia, el Spezia y finalmente irse al Modena de Italia en condición de libre en el 2024. Danny Drinkwater iba a ser un gran fichaje del Chelsea proveniente del Leicester City en la temporada 2017-2018 a cambio de 37.900.000 euros. Sin embargo, solo iba a jugar 23 partidos y marcar un gol. Pasaría a préstamo por el Burnley, el Aston Villa, el Kansimpasa, el Reading y finalmente en 2022 se iba a terminar retirando. Eric Bailly, el central marfileño, iba a llegar desde Villarreal a Manchester United en la temporada 2016-2017 a cambio de 38 millones de euros. 113 partidos jugó allí, solamente un gol, nunca rindió y se terminó yendo libre al Besiktas en el 2023. Andrés Silva, el delantero portugués, iba a llegar desde el Porto al Milan en la temporada 2017-2018 a cambio de 38 millones de euros. Tampoco rindió, 40 partidos, solamente 10 goles antes de vendérselo al Eintracht Frankfurt en el año 2020 por solamente 3 millones de euros. Radja Nainggolan, el volante belga, iba a llegar desde la Roma al Inter en la temporada 2018-2019 a cambio de 38 millones de euros. 41 partidos, 7 goles y 3 asistencias después, se iría a préstamo al Cagliari hasta que finalmente en el año 2021 llegaría libre al Royal Amberes. Benoit Badiashile iba a llegar al Chelsea a cambio de 38 millones de euros proveniente del Mónaco en la temporada 2022-2023. De momento ha jugado 41 partidos, ha marcado 2 goles y está claro que no ha justificado la inversión porque sigue en el club. Gianluca Scamacca iba a llegar desde Sassuolo al West Ham a cambio de 38.600.000 euros en la temporada 2022-2023. Solamente jugó 27 partidos y marcó 8 goles antes que en el año 2023 se lo vendan al Atalanta a cambio de 25.600.000 euros. Donny van de Beek, una de las grandes promesas del Ajax, iba a llegar a Manchester United en la temporada 2021 a cambio de 39 millones de euros. 62 partidos, 2 goles y 2 asistencias después, pasarían a préstamo por el Everton, el Eintracht Frankfurt y finalmente se lo venderían al Girona en el 2024 por solamente 500.000 euros. Michi Batshuayi iba a llegar desde el Olympique de Marsella al Chelsea en la temporada 2016-2017 a cambio de 39 millones de euros.
77 partidos y 25 goles después lo iban a mandar a préstamo al Dortmund, al Valencia, al Crystal Palace, al Besiktas, hasta que finalmente en el año 2022 se lo vendieron definitivamente al Fenerbahce a cambio de 3,5 millones de euros. Douglas Costa iba a llegar desde Bayern Múnich a la Juventus en la temporada 2018-2019 a cambio de 40 millones de euros. 103 partidos y solamente 10 goles después se iba a ir libre a Los Ángeles Galaxy de la MLS en el año 2022. Fabio Silva, una de las grandes promesas del Porto, iba a llegar a Wolverhampton en la temporada 2021 a cambio de 40 millones de euros. 72 partidos y solamente 5 goles después. Se lo iban a mandar a préstamo al Anderlecht, al PSV, al Rangers y hoy en día se encuentra en Las Palmas de España. Hakim Ziyech, el marroquí, que estaba en el Ajax, iba a llegar en la temporada 2021 al Chelsea a cambio de 40 millones de euros. 107 partidos, 14 goles y 13 asistencias después, se iba a ir libre al Galatasaray en el año 2023. Timo Bakayoko iba a llegar desde el Mónaco al Chelsea en la temporada 2017-2018 a cambio de 40 millones de euros. Solamente 43 partidos y 3 goles después lo iban a ceder al Milan, al Mónaco, al Napoli y finalmente en 2023 se iba a ir libre al Lorient. Rafael Varane llegaría a Manchester United desde Real Madrid en la temporada 21-22 a cambio de 40 millones de euros. 95 partidos, 2 goles después y por sobre todas las cosas con un nivel muy bajo se iba a ir libre al Como de Italia en el año 2024. Andy Carroll iba a llegar a Liverpool en la temporada 2010-2011 proveniente de Newcastle a cambio de 41 millones de euros. 58 partidos y solamente 11 goles después, en el año 2012 se lo iban a vender al West Ham en 17 millones y medio. Corentin Tolisso llegó al Bayern Múnich desde el Olympique de Lyon en la temporada 2017-2018 a cambio de 41 millones y medio de euros. Después de una buena temporada, lesiones y bajo nivel hicieron que juegue 118 partidos, marque 21 goles y dé 14 asistencias. En el año 2022 se terminó yendo libre al Olympique de Lyon. Kalidou Koulibaly iba a llegar desde el Napoli al Chelsea en la temporada 2022-2023 a cambio de 41.900.000 euros. 32 partidos solamente jugó y marcó 2 goles hasta que finalmente se lo vendieron al Al Hilal en la temporada 2023. Jackson Martínez llegaría al Guangzhou Evergrey desde el Atlético de Madrid en la temporada 2015-2016 a cambio de 42 millones de euros. Sin embargo, en China apenas iba a jugar 16 partidos e iba a marcar 4 goles antes que en el año 2017 se termine yendo libre al Portimonense de Portugal. Henry Mkhitaryan iba a llegar desde Borussia Dortmund a Manchester United en la temporada 2016-2017 a cambio de 42 millones de euros. Jugó 63 partidos, marcó 13 goles y dio 10 asistencias y en 2018 se terminó yendo en este intercambio por Alexis Sánchez al Arsenal. Leonardo Bonucci en la temporada 2017-2018 iba a cambiar la Juventus por el Milan a cambio de 42 millones de euros. 51 partidos y solamente 2 goles después iba a volver a la temporada siguiente a la vecchia señora a cambio de 35 millones de euros. Patrick Schick, el delantero checo, iba a llegar desde la Sampdoria a la Roma a cambio de 42 millones de euros en la temporada 2018-2019. 58 partidos y solamente 8 goles después. Lo compraría el Bayer Leverkusen en el año 2020 a cambio de 26 millones y medio de euros. Joshua Zirkzee, un fichaje bastante reciente de Manchester United, llegó desde Bolonia a cambio de 42 millones y medio de euros. De momento ha jugado 35 partidos en los cuales ha marcado 4 goles y solamente ha dado 2 asistencias. Juan Sebastián Verón iba a llegar desde la Lazio al Manchester United a cambio de 42.600.000 euros en la temporada 2001-2002. 82 partidos, 11 goles, 16 asistencias y según Alex Ferguson, uno de los peores fichajes en la historia del Manchester United, se terminó yendo a Chelsea en el año 2003 a cambio de 21 millones de euros. Robinho iba a llegar desde el Real Madrid al Manchester City a cambio de 43 millones de euros en la temporada 2008-2009. 53 partidos, 16 goles y 12 asistencias fue lo que jugó en el conjunto Citizen antes de ser prestado a Santos y finalmente en el 2010 vendérselo al Milan por solamente 21 millones. Andrei Shevchenko llegaba como gran estrella al Chelsea proveniente del Milan en la temporada 2006-2007 a cambio de 43.880.000 euros. Sin embargo, en Inglaterra en 77 partidos solo iba a marcar 22 goles. Volvería a préstamo al Milan en el 2008 y finalmente en el 2009 se iría libre al Dinamo de Kiev. Joao Mario iba a llegar desde el Sporting de Lisboa al Inter de Milán en la temporada 2016-2017 a cambio de 44.780.000 euros. En Italia solamente jugó 69 partidos y marcó 4 goles.
préstamos por el West Ham, Lokomotiv de Moscú, Sporting de Lisboa y finalmente en 2021 se fue libre al Benfica. Eliakim Mangala llegó desde el Porto al Manchester City en la temporada 2014-2015 a cambio de 45 millones de euros. Sin embargo, jugó apenas 79 partidos sin marcar goles. Lo iban a mandar a préstamo a Valencia, a Everton y finalmente en el año 2019 se iba a ir libre. Irving el Chucky Lozano iba a llegar al Napoli desde el PSV a cambio de 45 millones de euros en la temporada 2019-2020. Arrancó bien, sin embargo después algunas lesiones hicieron que su nivel no se pueda mantener. 155 partidos, 30 goles y 17 asistencias después hicieron que en el 2023 lo vuelvan a vender al PSV, pero en este caso por 15 millones de euros. Axel Disasi llegó a Chelsea desde Mónaco en la temporada 2023-2024 a cambio de 45 millones de euros. Jugó 53 partidos, marcó 4 goles, nunca estuvo a la altura y hoy en día se encuentra cedido en el Aston Villa. Christian Benteke llegó desde el Aston Villa a Liverpool en la temporada 2015-2016 a cambio de 46 millones y medio de euros. 42 partidos fue lo que jugó y apenas iba a marcar 10 goles hasta que en 2016 se lo vendieron al Crystal Palace por 31 millones de euros. Gaizka Mendieta llegaría desde el Valencia a la Lazio en la temporada 2001-2002 a cambio de 48 millones de euros. Solamente 27 partidos jugó el español sin marcar ningún gol hasta que finalmente lo cedieron a Barcelona en el 2002 y se fue libre al Middlesbrough en el año 2004. Calvin Phillips llegaría a Manchester City desde el Leeds United a cambio de 49 millones de euros en la temporada 2022-2023. Solamente 31 partidos y un gol es lo que jugó hasta que lo mandaron a préstamo primero al West Ham y hoy en día al Ipswich Town. El islandés Gylfi Sigurdsson iba a llegar desde el Swansea al Everton en la temporada 2017-2018 a cambio de 49.400.000 euros. Iba a jugar 156 partidos y marcar 31 goles. Su nivel nunca fue el que se esperaba, pero por sobre todas las cosas lo peor fue el final. En 2021 terminó arrestado por delitos sexuales contra menores y no volvió a jugar. Sebastián Haller, delantero marfileño, iba a llegar desde el Eintracht Frankfurt en la temporada 2019-2020 al West Ham a cambio de 50 millones de euros. 54 partidos y solamente 14 goles después hicieron que se lo vendan al Ajax en el 2021 a cambio de 22 millones y medio de euros. Mauro Icardi iba a llegar desde el Inter al Paris Saint-Germain en la temporada 2021 a cambio de 50 millones de euros. 92 partidos, 38 goles y 10 asistencias y un jugador que fue mucho más suplente que titular, se terminó yendo al Galatasaray en 2023 por solamente 10 millones de euros. André Onana llegó desde el Inter a Manchester United a cambio de 50.200.000 euros en la temporada 2023-2024. Hoy en día sigue en el United, pero en 82 partidos ha recibido 126 goles y es uno de los jugadores más cuestionados del plantel. El brasileño Douglas Luiz iba a llegar desde el Aston Villa a la Juventus en el último mercado de la temporada 2024-2025 a cambio de 51 millones y medio de euros. De momento, un fichaje totalmente fallido, ya que solamente ha jugado 19 partidos. El portugués Joao Félix iba a abandonar el Atlético de Madrid en la temporada 2024-2025 para llegar a Chelsea a cambio de 52 millones de euros. 20 partidos, 7 goles, 2 asistencias y Joao ya se fue a jugar al Milan a préstamo en lo que resta de la temporada. Gabriel Jesús parecía un gran fichaje para el Arsenal en la temporada 2022-2023 tras abandonar el Manchester City por 52.200.000 euros. Sin embargo, lesiones y su nivel nunca alcanzaron las expectativas y en 93 partidos solamente marcó 27 goles. Timo Werner iba a llegar desde el Leipzig al Chelsea en la temporada 2021 a cambio de 53 millones de euros. 89 partidos, 23 goles, 17 asistencias hicieron que en el año 2022 se lo devuelvan al Leipzig a cambio de solamente 20 millones de euros. Aaron Wan-Bissaka llegó desde el Crystal Palace a Manchester United en la temporada 19-20 a cambio de 55 millones de euros. 190 partidos y 2 goles, pero por sobre todas las cosas, un jugador que nunca rindió de acuerdo a lo que se esperaba, hicieron que en 2024 se lo vendan al West Ham por 17 millones de euros. Raheem Sterling iba a abandonar el Manchester City para llegar al Chelsea en la temporada 2022-2023 a cambio de 56.200.000 euros. 81 partidos, solamente 19 goles y 2 asistencias hicieron que pierda lugar y hoy en día se encuentra a préstamo en el Arsenal. Benjamín Mendy llegó desde el Mónaco al Manchester City en la temporada 2017-2018 a cambio de 57 millones y medio de euros. Jugó 75 partidos, marcó 2 goles, tuvo varias lesiones, pero por sobre todas las cosas, varios problemas judiciales y acusaciones muy graves que hicieron que termine abandonando el club en el año 2023 en condición de libre yéndose al Lorient.
Richarlison llegó desde el Everton al Tottenham en la temporada 2022-2023 a cambio de 58 millones de euros. Sin embargo, apenas jugó 79 partidos, marcó 18 goles y dio 8 asistencias. Anthony Martial llegó desde el Mónaco al Manchester United en la temporada 2015-2016 a cambio de 60 millones de euros. 317 partidos, 90 goles y 46 asistencias, no parecen malos números para nada, pero créanme que el paso de Martial fue muy malo por Manchester United. Se terminó yendo libre al AEK de Grecia en el año 2024. Naby Keita llegó desde el Leipzig al Liverpool a cambio de 60 millones de euros en la temporada 2018-2019. Jugó 129 partidos, apenas 11 goles y 7 asistencias y se terminó yendo libre al Werder Bremen en el 2023, considerado por muchos el peor fichaje de la era Klopp en Liverpool. Manuel Ugarte llegaría desde el Sporting de Lisboa al Paris Saint-Germain en la temporada 2023-2024 a cambio de 60 millones de euros. Sin embargo, apenas jugó 37 partidos, nunca se pudo hacer de la mitad de la cancha del conjunto parisino y lo terminaron vendiendo en 2024 a cambio de 50 millones de euros al Manchester United. Christopher Nkunku iba a llegar como una gran estrella al Chelsea proveniente del Leipzig a cambio de 60 millones de euros en la temporada 2023-2024. Sin embargo, de momento apenas jugó 44 partidos, marcó 16 goles, dio 4 asistencias y su nivel está muy lejos del mostrado en Alemania. Tianguyen Ndombele llegó desde el Lyon al Tottenham a cambio de 62 millones de euros en la temporada 19-20. Jugó 91 partidos, marcó 10 goles, nunca se afianzó en la mitad de la cancha y se terminó yendo libre al Niza en la temporada 2024. Matheus Nunes llegó desde el Wolverhampton a Manchester City en la temporada 2023-2024. 54 partidos, 3 goles y un jugador que en la mitad de la cancha del City no ha justificado ni de cerca la inversión de 62 millones. Luka Jovic, el serbio, llegó al Real Madrid desde el Eintracht Frankfurt en la temporada 19-20 a cambio de 63 millones de euros. En la Casa Blanca iba a jugar 51 partidos con apenas 3 goles y 5 asistencias antes de que en el año 2022 se termine yendo libre a la Fiorentina. Mason Mount iba a llegar desde el Chelsea al Manchester United en la temporada 2023-2024 a cambio de 64.200.000 euros. De momento, ha jugado 32 partidos y solamente ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Álvaro Morata iba a llegar desde Real Madrid al Chelsea a cambio de 66 millones de euros en la temporada 17-18. Sin embargo, en los Blue en 72 partidos solo iba a marcar 24 goles y dar 6 asistencias hasta que en el 2020 se lo vendieron al Atlético de Madrid en 35 millones de euros. Kaká iba a llegar desde el Milan al Real Madrid en la temporada 2009-2010 como Balón de Oro y gran estrella a cambio de 67 millones de euros. Sin embargo, el brasileño jugó 120 partidos, 29 goles, 39 asistencias y su nivel estuvo muy lejos del esperado hasta que se terminó yendo libre nuevamente al Milan en el año 2014. Matthijs de Ligt en la temporada 22-23 se iba a ir de la Juventus para llegar a Bayern Múnich a cambio de 67 millones de euros. Solo jugó 73 partidos, marcó 5 goles y en el 2024 se lo vendieron al United por 45 millones. Mijailo Mudryk iba a llegar al Chelsea desde el Shakhtar Donetsk en la temporada 2022-2023 a cambio de 70 millones de euros. 71 partidos, 9 goles y 8 asistencias y hoy en día un jugador que está sancionado por doping. Casemiro llegaba como gran estrella a Manchester United desde Real Madrid en la temporada 2022-2023 a cambio de 70.650.000 euros. Ha jugado 98 partidos, 15 goles, 10 asistencias y sin duda un jugador que nunca rindió como había rendido en el Real Madrid y uno de los volantes más criticados que tiene hoy en día el United. Tomás Lemar iba a abandonar el Mónaco para llegar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone a cambio de 72 millones de euros en la temporada 18-19. Ha jugado 182 partidos, solamente ha aportado 10 goles y hoy en día es un jugador que ni cuenta en el plantel. Rasmus Højlund abandonó el Atalanta en la temporada 23-24 a cambio de 73.900.000 euros para llegar a Manchester United. De momento, 60 partidos, 23 goles y solamente 3 asistencias y un jugador que está claro no logró el objetivo de convertirse en el número 9 del United. James Rodríguez iba a llegar desde el Mónaco al Real Madrid a cambio de 75 millones de euros en la temporada 2014-2015. Después de un gran primer año, su nivel bajó estrepitosamente. Jugó 125 partidos, 37 goles y 42 asistencias y en el año 2020 se terminó yendo libre al Everton. Ángel Di María llegó desde Real Madrid al United como estrella en la temporada 2014-2015 a cambio de 75 millones de euros. Sin embargo, problemas con el técnico Van Gaal, un nivel que no fue el esperado, hicieron que el Fideo juegue 32 partidos, marque 4 goles y de 12 asistencias antes de irse en el 2015 a Paris Saint-Germain a
cambio de 63 millones de euros. Kepa iba a llegar desde el Bilbao al Chelsea a cambio de 80 millones de euros, convirtiéndose sin duda en el arquero más caro de la historia. Sin embargo, en 163 partidos iba a recibir 175 goles y un arquero que generó muchas más dudas que certeza. Terminó perdiendo el puesto y hoy en día está a préstamo en el Bournemouth. En la temporada 2019-2020, el Arsenal iba a ser el fichaje más caro de su historia hasta ese momento. Pagaba 80 millones de euros al Lille por Nicolás Pepe, este jugador marfileño que llegaba como un jugador que podía llegar a ser muy importante. Sin embargo, lejísimos de eso estuvo. 112 partidos, 27 goles solamente y un nivel muy bajo que lo terminó haciendo irse libre a Turquía en el 2023. Lucas Hernández, que estaba en un buen momento en el Atlético de Madrid, se fue por 80 millones de euros al Bayern Múnich en la temporada 19-20. Jugó 107 partidos, marcó 2 goles, no estuvo a la altura de lo que se pagó por él y se terminó marchando en 2023 a Paris Saint-Germain por 45 millones de euros. Wesley Fofana llegaría desde el Leicester al Chelsea a cambio de 80.400.000 euros. Lamentablemente para el francés se la pasó lesionado y de momento ha jugado 29 partidos y ha marcado solamente 2 goles. Dusan Vlahovic llegó desde la Fiorentina a la Juventus en la temporada 21-22 a cambio de 83.500.000 euros. Ha jugado 129 partidos, ha marcado 54 goles y más allá de que no son tan malos números, está claro que el nivel que se esperaba de él no es el que ha mostrado de momento. Romelu Lukaku llegó al Manchester United proveniente del Everton en la temporada 17-2018 a cambio de 84.700.000 euros. Jugó 96 partidos, marcó 42 goles y 2 asistencias, pero no fue el fichaje que se esperaba y se terminó yendo al Inter en 2019 a cambio de 74 millones de euros. Jadon Sancho iba a llegar desde el Borussia Dortmund al United en la temporada 21-22 a cambio de 45 millones de euros más otros 40, es decir, 85 millones. Sin embargo, la verdad es que estuvo lejísimos de ser un gran jugador. 83 partidos, 12 goles, 6 asistencias hicieron que se lo terminen prestando al Chelsea en este 2024. Darwin Núñez, el uruguayo, llegó con muchas expectativas al Liverpool proveniente del Benfica. 85 millones de euros pagaron en la temporada 22-23. Un jugador que ha jugado 126 partidos, 39 goles, 22 asistencias y que está claro tampoco terminó rindiendo como se esperaba. Matthijs de Ligt protagonizó otro fichaje fallido, y es que desde el Ajax en la temporada 19-20 terminó llegando a la Juventus por más de 85 millones de euros. Jugó 117 partidos, marcó 8 goles y nunca dio la solidez defensiva que se esperaba y sobre todo para la proyección que tenía. Lo terminaron vendiendo en 2022 al Bayern Múnich por 67 millones de euros. Frenkie de Jong también llegó desde el Ajax en la temporada 19-20, pero en este caso al Barcelona, a cambio de 86 millones de euros. Ha jugado 234 partidos, ha marcado 19 goles, ha dado 21 asistencias, pero está claro que todo lo que se esperaba de Frenkie, el talento que tenía, entre las lesiones y otras cuestiones, nunca lo ha podido demostrar con continuidad en el Barcelona. Harry Maguire llegó desde el Leicester a Manchester United en la temporada 19-20 a cambio de 87 millones de euros, lo que lo había convertido en el central más caro de la historia. 229 partidos, 12 goles después, sigue en el United, pero está claro que es uno de los peores fichajes que ha realizado el equipo en los últimos años. Neymar iba a llegar desde Paris Saint-Germain al fútbol árabe en la temporada 23-24 a cambio de 90 millones de euros. 7 partidos, 1 gol, 3 asistencias y se terminó yendo libre en el 2025 al Santos. Anthony llegó desde el Ajax a Manchester United en la temporada 22-23 a cambio de 95 millones de euros. Jugó 96 partidos, solamente marcó 12 goles y hoy en día se encuentra a préstamo en el Betis de España. Randal Kolo Muani iba a llegar desde el Eintracht Frankfurt al Paris Saint-Germain en la temporada 23-24 a cambio de 95 millones de euros. Jugó 54 partidos, marcó 11 goles y como no era tenido en cuenta por Luis Enrique, hoy en día está a préstamo en la Juventus. Paul Pogba en la temporada 16-17 se convirtió en el fichaje más caro de la historia en ese momento. 105 millones de euros es lo que le pagó el United a la Juventus. Jugó 233 partidos, 39 goles, 51 asistencias y fue parte de un muy mal Manchester United, el cual evidentemente él no pudo sacar a flote. Se terminó yendo libre en 2023 nuevamente a la Juventus. Romelu Lukaku se iba a ir del Inter para volver al Chelsea en la temporada 2021-2022 a cambio de 113 millones de euros. Sin embargo, en el Chelsea se la pasó quejándose en el banco. 59 partidos, 15 goles, 1 asistencia y se lo terminaron vendiendo al Nápoles en la última temporada 2024 por solamente 30 millones. Jack Grealish iba a llegar desde el Aston Villa a Manchester City en la temporada 21-22 a cambio de 117 millones y medio de euros.
147 partidos después, solamente 16 goles, 23 asistencias, un jugador que por ejemplo se pasó todo el 2024 sin lograr marcar un solo gol. Antoine Griezmann iba a llegar al Barcelona como uno de los mejores jugadores del planeta en la temporada 19-20 desde el Atlético de Madrid a cambio de 120 millones de euros. Sin embargo, jugó 102 partidos, 35 goles, 16 asistencias y nunca rindió de acuerdo a las expectativas. Se terminó volviendo al Atlético de Madrid en el 2021 a cambio de solamente 22 millones de euros. Eden Hazard en total le costó al Real Madrid 120.800.000 euros cuando llegó desde el Chelsea en la temporada 19-20. 76 partidos, solo 7 goles, 9 asistencias y se terminó retirando en el Madrid en el año 2023. Joao Félix le costó al Atlético de Madrid 127.200.000 euros proveniente del Benfica en la temporada 19-20. 131 partidos, 34 goles y 16 asistencias es lo que jugó en el conjunto colchonero y nunca cumplió con lo que había prometido. 52 millones fue lo que le terminaron sacando al Chelsea en el 2024. Ousmane Dembélé llegó desde Borussia Dortmund a Barcelona en la temporada 17-18 a cambio de 135 millones de euros. Tenía que ser el que reemplace a Neymar. Bueno, 185 partidos, 40 goles, 42 asistencias y se terminó yendo de mala manera en 2023 rumbo a París a cambio de 50 millones de euros. Y para terminar, Philippe Coutinho, también en la temporada 17-18, fue otro de los jugadores que Barcelona buscó para reemplazar a Neymar. 135 millones de euros le pagaron al Liverpool. Sin embargo, jugó 106 partidos, solo aportó 26 goles y 3 asistencias y en el 2022, después de un préstamo en el Bayern Múnich, se lo vendieron al Aston Villa por solamente 20 millones de euros. Hay un par de bonus track dando vueltas porque me pasé. En vez de 100 son 102 jugadores. Pero mejor, la verdad que más interesante el video. Y si se lo preguntan cuál es el top de los equipos que más ficharon jugadores que terminaron siendo malos fichajes, tenemos a Barcelona, Manchester City y Real Madrid en el tercer lugar con 7 fichajes cada uno. El segundo lugar es para el Chelsea con 16 y el primero robando es el Manchester United con 21 fichajes de los 102 que he mencionado en esta lista. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, los veo mañana en uno próximo.